Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. La parte final de la armadura de Dios. Vamos a leer el texto base allí en Efesios capítulo 6 versículo 17. Dice la palabra de Dios, la verdad que nos hizo libres, la palabra que lo creó todo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Bueno, ya vimos ceñirnos los lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de la justicia, calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, colocarnos el yelmo de la salvación y, por último, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Título de la enseñanza: entendiendo la espada del Espíritu. El apóstol Pablo, queriendo ilustrar la vida de un hijo de Dios frente a la realidad espiritual, compara al hijo de Dios con un soldado romano, de los que lo cuidaban cuando él escribió esta carta estando preso. La última metáfora que el apóstol Pablo utiliza para mostrarnos, enseñarnos la armadura de Dios, es comparar la palabra de Dios con una espada, la espada del Espíritu. Y tan solo en otra carta se utiliza la metáfora de la espada para mostrarnos el poder de la palabra de Dios. Quiero que recordemos y miremos frente a la palabra que la palabra de Dios, metafóricamente, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, la mostró como alimento. ¿Sí? El apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La llamó, la comparó, hizo la metáfora de que la palabra de Dios es leche, ¿sí? Y el apóstol Pablo la compara con la espada del Espíritu. Vamos a ir en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, a que el Espíritu de la palabra nos enseñe ¿qué significa la palabra, la espada del Espíritu? 4:12 en Reina Valera, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Encontramos en este versículo la total explicación de por qué llama metafóricamente la espada del Espíritu. ¿Por qué la compara el apóstol Pablo con una espada de doble filo? Porque dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Sí? La palabra de Dios es viva, porque tiene la vida de Cristo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios.
La palabra de Dios es Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra escrita, pero Cristo es la palabra viva, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está hablando del poder de la palabra y está diciendo: la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida porque está viva. Estos versículos que están aquí se convierten en vida. Ya vamos a ver por qué. Este es el único libro del universo cuyas líneas, trazos y versículos se convierten en vida. El único libro del universo. Por eso él dice: la palabra de Dios es viva, tiene vida, porque es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Luego dijo: es eficaz. ¿Por qué? Porque tiene poder en sí misma. A la palabra de Dios no hay que ayudarle. A la palabra de Dios no hay que hacerle fuercita. A la palabra de Dios no hay que agregarle ni quitarle. La palabra de Dios, como tiene vida en sí misma, la palabra de Dios es poder. Y ese poder está en ella misma. Por eso, los hombres, al dedicarnos a interpretarla y a opinarla y a intelectualizarla, pues se queda como letra muerta. Pero la palabra de Dios pura, como dijo el apóstol Pedro, como leche espiritual no adulterada, tiene vida, produce vida, tiene poder, da poder. Y luego dice que es más cortante que espada. Entonces dice la palabra de Dios también: corta. Porque una espada corta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la palabra cuando corta? La palabra divide, separa, aparta las tinieblas de la luz. La vida y el poder que hay en la palabra, comparado con una espada, divide, separa, aparta las tinieblas de la luz. Estamos hablándolo literalmente, como está escrito. Y luego dice que más cortante que espada, que toda espada de dos filos. ¿Por qué el apóstol Pablo habló de una espada de dos filos? Porque hay espada de un filo. ¿Y por qué no dijo tan cortante como la espada de un filo? ¿Por qué él se quedaría mirando al soldado romano y dijo: uy, sí, lo que yo he experimentado con tu palabra, Señor, es más cortante que esa espada de esos soldados que tiene dos filos? Pues sí, el apóstol Pablo estaba hablando de las dos funciones fundamentales que cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos funciones: la vida, el poder y la función de cortar y separar cumplen dos funciones. Por eso los dos filos. Vamos a ir a Jeremías, profeta mayor Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Siempre la palabra se tiene que contestar a sí misma. Cuando uno le pregunta algo a la palabra, la respuesta está en la misma palabra. Tú no puedes preguntarle algo a la palabra e ir a YouTube. Tú no puedes preguntarle algo a la palabra e ir a un libro. La respuesta de la palabra está en la misma palabra de Dios. ¿Cuáles son las dos funciones? Jeremías 1:10. Es el llamado de Dios al profeta Jeremías y le dice Dios al profeta: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahí están los dos filos, las dos funciones de la palabra. Su primera función fundamental es ¿qué? Arrancar, destruir, arruinar y derribar toda obra realizada por el diablo. Tiene que haber un versículo
que nos fundamente esto. Si no, no se puede ser doctrina. Mínimo uno, y hay varios. ¿Dónde se fundamenta que un filo, que una función de la palabra de Dios es arrancar, destruir, arruinar y derribar toda obra realizada por el diablo? Pues en Reina Valera, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Oh, qué bien. El que practica el pecado es del diablo. Esto lo viene trabajando mucho el Señor, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué viene la palabra de Dios? ¿Para qué viene Jesucristo? Para que arrancar, destruir, arruinar y derribar toda obra realizada por el diablo. Aquello que tiene atada a una persona, cautiva a una persona en el pecado, no hay médico ni medicina, no hay terapeuta ni terapia, no hay psiquiatra ni absolutamente nada que pueda arrancar y destruir lo que Satanás siembra en el corazón de un ser humano cuando él practica pecado. ¿Cuándo Satanás siembra la semilla de iniquidad? Cuando practicamos pecado. De por sí nacemos con la semilla del pecado. Todos nacemos en pecado. Dijo el rey David: he aquí en maldad he sido formado, en semilla de Satanás me formó mi madre. La primera función, por eso el apóstol Pablo compara la espada del Espíritu con una espada de doble filo, porque un filo arranca, un filo destruye, arruina y derriba eso que te tiene cautivo en el pecado, sea en el área que sea la conducta que sea la manifestación que sea. La palabra de Dios, la vida, el poder y el propósito de Dios con su palabra es que arranque, desarraigue, destruya, ¿sí? Y derribe lo que Satanás sembró en nosotros por practicar pecado. Esa es la función del Hijo de Dios. Y ya lo hizo. Cuidado. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo ya arrancó de raíz, por siempre y para siempre, la iniquidad del corazón de los hombres. ¿Cuál es la segunda función? ¿Cuál es el segundo filo de esa espada del Espíritu? ¿Sí? Y ahí está, volvamos a Jeremías 1:10. Después de que la palabra de Dios, después no, esto es un misterio. A la par de que arranca, destruye, arruina y derriba, edifica y planta. La palabra de Dios saca y siembra, derriba y construye. ¿Cuál es la segunda función de la palabra de Dios? Función fundamental: edificar y plantar la nueva vida en Cristo Jesús. Pero las raíces que nos tenían ligados, atados a una amistad con Satanás, manifestada en la amistad con el mundo, en la manera que hablamos como el mundo habla, actuamos como el mundo actúa, hacemos lo que el mundo dice que hay que hacer. Eso es lo que arranca la palabra, lo desarraiga, lo destruye y luego siembra la semilla del hombre nuevo, del hombre nacido del Espíritu, del hombre que es imagen y semejanza de Dios. Bueno, veámoslo. Nueva Traducción Viviente, Carlos, por favor. En Nueva Traducción Viviente, Santiago 1:18. Mira lo que dice la escritura en NTV frente a el filo de la segunda función de la palabra. Él, Dios, por su propia voluntad,
nos hizo nacer de nuevo por medio de la espada del Espíritu, por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ahí está la espada del Espíritu, doble filo. Ahí está la espada del Espíritu. Él la simboliza, pero no se trata de que usted coge una espada y yo alguna vez pensé en mis primeros años de creyente que la espada era para matar a Satanás afuera. No, la palabra tiene que entrar. ¿Sí? Ahora, volvamos a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Entonces, ya que vimos, porque allá dijo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Cuando uno peca, ¿cómo está? Muerto. Usted está vivo, pero con atmósfera de muerte. Una persona que vive pecando, que vive para pecar, trae atmósfera de muerte a su vida, a su matrimonio, a su casa, a su trabajo y a todo lo que lo rodea. Abre puertas al reino de las tinieblas y entran poderes espirituales de maldad y destruyen todo. Por eso cuando uno se hace copartícipe de pecado de otro, lo zarandean esas tinieblas sin que usted haya pecado, porque se pone a convalidar, a estar donde no debe estar, a hablar con quien no debe hablar, a ir a donde no debe ir. Y te zarandean las tinieblas. A convalecerte con el mundo, ¿sí? A aprobar lo que Dios desaprueba. Cuando tú apruebas lo que Dios desaprueba, te metes en trato. ¿Por qué? Porque las tinieblas te dan tu zarandeada. Y no verdaderamente con propósito de que crezca y se afirme a los hermanos. Todo ayuda para bien, pero hay cosas que no son necesarias meterse allí, ¿cierto? Entonces la palabra es vida y destruye la muerte que vino a nosotros por el pecado. La palabra es eficaz porque la palabra tiene poder en sí misma, ¿sí? La palabra corta, la palabra divide, separa, aparta las tinieblas de la luz. Y cumple dos funciones: derribar, destruir, desarraigar la obra hecha por el diablo cuando pecamos, pero también sembrar la semilla de una nueva vida en Cristo Jesús. Pero mire, también dijo ahí que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cómo lo hace? Con ese doble poder. Porque ella entra, ¿verdad? Destruye lo sembrado por el diablo cuando nosotros pecamos y construye una vida nueva cuando creemos. La palabra de Dios penetra hasta el alma y el espíritu y divide el alma del espíritu, los corta, los separa para establecer y crear una nueva criatura. Hagamos un alto acá. El hombre es creado espíritu, alma y cuerpo, a imagen del Padre, Hijo y Espíritu Santo, trinitario, tripartito. El diseño original de Dios es el espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Una cosa es el espíritu tuyo, el espíritu del hombre, y otra cosa el espíritu de Dios. El diseño original, el espíritu de Dios dirigiendo, poseyendo el espíritu del hombre. Y el espíritu direccionando, gobernando el alma, pensamientos, sentimientos y deseos. Entonces, en un principio, el espíritu de Dios le decía al espíritu, siendo uno del hombre, y el alma pensaba, sentía, deseaba lo que el espíritu le ordenaba, y el cuerpo obedecía. Cuando el hombre pecó, el espíritu de Dios se va del espíritu del hombre. Por eso Dios le dijo a Adán: ciertamente si comes de ese árbol morirás.
Ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente. El espíritu del hombre sigue vivo, pero ya no tiene la vida del Espíritu de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo tiene el espíritu que le da vida, pero es una vida de muerte. Por eso somos inclinados a pecar, porque cuando la mente razona, lo que recibe del espíritu son impulsos y fuerzas que lo direccionan a pecar, a la maldad, a las tinieblas, a lo que es desagradable a Dios. Y el cuerpo simplemente como esclavo obedece. Cuidado, cuando el espíritu del hombre se apartó del espíritu de Dios por pecar, el alma queda loca, se vuelve rebelde, y el que empieza a gobernar es el cuerpo. El cuerpo, a través de los sentidos, envía información. El alma no sabe discernir porque ya no está el Espíritu de Dios dando dirección y propósito, y por eso sencillamente las personas sin el nacimiento nuevo, sin el Espíritu de Dios, lo único que quieren y pueden hacer es pecar. Y aun cuando quieren dejar de pecar, no pueden hacerlo, porque solo el Espíritu de Dios puede liberar a un ser humano de una vida de pecado. Entonces, hasta que el espíritu no vuelve al espíritu del hombre, ahí inicia el proceso. ¿Y cómo se da? Cuando la palabra entra en el ser humano. ¿Sí? Cuando la palabra. La pregunta es, ¿y cómo la palabra lo hace? ¿Sí? Pues entra sacando a la luz las intenciones más ocultas del espíritu del hombre y del alma, para luego llevar nuestro espíritu y alma con su verdad, llenar. Cuidado con lo que le quiero compartir. Vamos despacio. Cuando Dios quiere darle salvación a un ser humano, lo trae a su palabra escrita. Cuando usted lee la palabra, cuando usted memoriza la palabra, cuando usted ora la palabra, la vida que hay en esta palabra, el poder que hay en esta palabra, empiezan a cumplir las dos funciones. Su vida no cambia de una vez, porque lo que resucita y lo que nace de nuevo es su espíritu. El alma lleva desde el vientre de mamá una costumbre, una tradición, unas conductas que son estructuras formadas desde generaciones pasadas. Pero cuando llega el nacimiento nuevo, empieza el proceso de santificación que es interno. Por eso dice, tu espíritu da testimonio a mi espíritu. El Espíritu Santo vuelve a darle vida al espíritu del hombre por la palabra, y el espíritu del hombre vuelve a hablar y a ordenar vida. Ahí es donde se presenta la batalla de la fe, porque aún existe el hombre viejo, los rudimentos, los recuerdos, el pasado, el dolor, el vicio, el sufrimiento, las costumbres, las rutinas. Y es donde conocemos la verdadera batalla de la fe. En la medida que tú te alimentes más con esta palabra, pues la espada de doble filo desarraiga más aquello que aún desconocemos. En la medida que memoricemos más palabra, leamos más palabra, oremos más palabra, pues el proceso avanzará. ¿Para qué? Para que terminemos por gracia de Dios, sin esfuerzo humano, viviendo la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios tiene poder sobre mi espíritu. Vemos que la palabra de Dios tiene poder sobre mi alma. Mire, dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu y el cuerpo, coyunturas y tuétanos. Cuando la palabra de Dios penetra y le da vida al espíritu, empieza a renovar la mente. Entre más palabra tengas, más se renueva la mente. Y si en verdad estás tú
ahí en ese mover del espíritu consciente, tú mismo ya empiezas a apartarte de la amistad y de las conductas del mundo. Porque es una guerra interna. Es una guerra interna. El cuerpo está ahí. ¿Qué hago? Bueno, ¿seguimos tomando o no seguimos tomando? ¿Seguimos en el mundo o no seguimos en el mundo? El cuerpo simplemente obedece. Vuelve a ser esclavo. Pero él ya fue condenado a vivir en pecado. Pero cuando el espíritu está dentro, vivifica este cuerpo. ¿Qué dice? Salva al espíritu, libera el alma y sana el cuerpo, porque el cuerpo, por haber vivido dirigido por un espíritu muerto y un alma, una mente rebelde, se enferma. Ahí es donde viene el cáncer, ahí es donde vienen enfermedades que ni la ciencia conoce ni sabe cómo se cura. Entonces, esa es la vida y el poder de la palabra, que es la espada del espíritu. Aquí la pregunta sería: ¿cuándo y cómo la palabra de Dios entra en mi vida como una espada de doble filo? Es una pregunta lógica. ¿Cuándo? ¿Cuándo la palabra entra en la vida de un ser humano como espada de doble filo? La religión dijo que cuando se iba a congregar, a otros les dijo que cuando subieran a una montaña, a otros les dijo que cuando se vistieran de cierta manera. No, cuando memorizo la palabra de Dios, guardándola en mi mente, cuidándola y esperando el momento que se haga obra. Cuidado, a ver, atentos que ahí está. Cuando yo empuño la espada del Espíritu, cuando empiezo a memorizar con el propósito de obedecer. ¿Cuándo usted ya tiene la espada del Espíritu? Cuando usted obedece la palabra. Un hijo de Dios en santidad anda con esa espada bien afilada. Por eso Satanás no se le acerca, porque esa espada también tiene poder sobre tinieblas. ¿Cuándo empieza a entrar la espada? Cuando memorizo palabra. Ahora, esto tiene que estar fundamentado por la palabra, ¿cierto? Si no, sería un argumento de Martín. Porque estoy diciendo que la palabra de Dios actúa como espada de doble filo cuando yo la memorizo. Pero no solo la memorizo, la guardo en mi mente, cuidándola y esperando el momento que dé fruto, que es que yo viva en obediencia a esa palabra. Hebreos capítulo 8, lea por favor. Versículo 8 al 12. Aquí está el fundamento, ahí mismo en Hebreos 8, del 8 al 12. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Nosotros somos la Israel espiritual. 9. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto. Y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron. Y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mi palabra la aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Y yo pregunto a mucha gente: ¿usted está en pacto con Dios? Sí, yo me congrego, yo diezmo, yo hago obra. Se entra en pacto con Dios cuando memorizamos palabra. Porque el campo de batalla de Satanás es la mente. Y la palabra, para que le dé vida al espíritu, entra por acá, por los ojos, por los oídos, por la boca. Se siembra en la mente y la cuidamos. ¿Cómo la cuidamos? No poniendo atención a otras cosas, que más atención a la familia, más atención al trabajo, más atención al dinero y no cuidamos la palabra. Cuando tú te llenas de palabra y te llenas de palabra, la gracia de Dios le da nueva vida al espíritu.
porque Dios ya lo hizo, pero a nosotros nos correspondía hacer algo, entrar en pacto con Él. ¿Sí? Versículo 11. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Por qué no les van a enseñar? Porque ya el Espíritu de Dios enseña desde adentro. Usted viene a la Biblia y usted dice, uy, pero si yo esto lo leí 100 veces, no lo entendía, ya naciste de nuevo. Usted no tiene que ir a preguntarle qué significa esto, porque ahora el Espíritu Santo te enseña conforme a la voluntad de Dios. Usted no le pregunta a nadie, porque ahora esta palabra está dentro de usted y esa palabra le enseña, le da el entendimiento de la revelación de las Escrituras. Y como tiene doble filo, esa la palabra le dice, ¿tú sabes por qué no perdonas? Y te lleva al pasado y dice, porque aquí te hirieron. Y tú no has querido perdonar porque ya se te olvidó, eso está enterrado. ¿Tú sabes por qué tienes problemas en tu vida? Ven, demos un paseo, y te lleva y te dice, mira lo que causa tu actitud de rechazo. Mira lo que causa tus vacíos. Mira lo que causa por qué te apegas tanto a la gente. Mira lo que causa por qué tienes tanto miedo. Mira lo que causa. Esa es la función de la palabra. Ahí es cuando la espada está destruyendo la obra de Satanás. ¿Por qué tú no puedes tener una vida sexual plena en tu matrimonio? Ven, mira cuando te abusaron. Mira cuando tú veías pornografía. Ahí Satanás te sembró una semilla y tu mente ve la sexualidad desde la pornografía, desde la inmundicia, lascivia, lujuria, y por eso tú no te satisfaces con tu pareja y tienes que ir a otras cosas. Ay, pero la palabra entra y dice, ven, pide perdón, confiesa ese pecado, arrepiéntete. Y en ese momento la palabra saca toda esa inmundicia que Satanás sembró cuando pecamos, pero a la vez coloca la semilla de una vida santa, de una vida pura, de una vida agradable a Dios. Ahí es cuando empuñamos la palabra de Dios. Ahí es cuando la palabra desarraiga, destruye, derriba, pero a la vez siembra, porque entramos en pacto. Ya no tengo que ir donde nadie a decirle, oye, ¿y yo por qué no podré amar a mi esposo? ¿Yo por qué rechazo a mi hija, a mi hijo? ¿Yo por qué le tengo rabia a esto? ¿Yo por qué consumo drogas? ¿Yo por qué me dio cáncer? Porque la palabra te lo responde todo. ¿Por qué tengo tantas deudas? Aquí la palabra de Dios habla de todo, porque tiene vida, poder y cumple esa función dentro de nosotros. Pero tenemos que llenarnos con palabra de Dios. Tenemos que llenarnos con palabra de Dios. ¿Estamos? Si no nos llenamos con palabra de Dios, entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Aleluya. ¿Estamos conectados, iglesia? ¿Estamos conectados? 12. El efecto total de la palabra. Yo les perdonaré todas sus maldades, porque la espada de la palabra penetró y te muestra que debes confesar. Confesaste que mataste, que violaste, que robaste, que mentiste, que adulteraste, que practicaste esto, que consumiste vicio, que hiciste de todo. Y la palabra te dice, mira, confiesa, arrepiéntete, confiesa. Y dice el Señor, yo le perdono todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí está la espada del Espíritu. Nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, una persona que habiendo sido libre, según él, pero no por Cristo, de sus pecados,
y que vive recordando el pasado, es una persona que todavía no ha empuñado la espada del Espíritu. Habla de la Biblia, se puede congregar en algún lugar, puede ir a hacer obra, pero hasta que no entre en pacto con Dios, memorizando palabra, cuidando esa palabra, regando esa palabra, porque el Señor Jesucristo hizo la metáfora de la palabra de Dios como pan, como alimento y como semilla. Y dijo: siembren la semilla, riéguenla, abónenla, esperen, siembren, memoricen, oren, mediten, lean y esperen. Llega el momento en que usted se para y dice: te odio. Y el Espíritu dice: pero aquí dices que debes amar a tu enemigo. Llega el momento en que el Espíritu te confronta frente a la espada, que es la palabra de Dios. Así no se trata a las personas, así no se maneja el dinero, así no se alimenta, así no se viste, a esos lugares no va, con esa gente no trata. Y llega un día en que esa palabra se hace vida. Y sin ningún esfuerzo, el espíritu de esa palabra que está en nosotros, lo único que quiere es agradar a Dios, no más. Es lo único que quiere el espíritu de esa palabra. Y todo inicia creyendo, confiando. Y dentro de ese mover, ¿por qué nos da la armadura el Señor? Porque aún ya llenos del Espíritu, Él, con permiso de Dios, Satanás, anda como león, no es un león, como león rugiente, buscando a quién robarle la semilla, a quién ponerlo a dudar, a quién ponerlo a recordar el pasado, a quién decirle: no, usted no ha cambiado, usted no sirve, usted no puede. Anda buscando a quién tenta. Uy, ¿se acuerda que a usted le gustaba harto esto? ¿Si ve cómo su mujer ya no lo complace? ¿Cómo no? No, cuando la palabra de Dios está en mí, yo estoy completo, dice la palabra. Completo, satisfecho, contento, gozoso, me basta. Pero cuando la palabra de Dios no es más que conceptos teológicos, cuando venimos a interprete, que con el deseo de llegar a Dios, el hombre nunca pudo llegar a Dios. Es Dios quien llegó a nosotros. Qué lindo empezar uno ya a estudiar la palabra desde el Espíritu. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer, no? Después de este tiempo, vamos a meternos con Mateo 5, 6 y 7, que es lo que un hijo de Dios puede vivir por lo que la palabra de Dios ya hizo en él. Entró, desarraigó, sembró, vaya y dé fruto para que glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos, iglesia? Entonces mire, el Señor nos entregó su armadura, ceñidos con la verdad, no la mía, la de Él. Vestidos con la coraza, perdón. Predique eso, el apresto del evangelio de la paz. El escudo de la fe para guardar esa salvación. A ver, ¿cómo es que se activa el escudo? Cuando usted obedece. Te insultaron feísimo cuando usted expuso el escudo, cuando dice: te perdono. O sin tener usted nada que ver, va y pide perdón. O habiéndola embarrado, va y pide perdón. Ahí colocó el escudo. Cuando usted hace todo lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted en sus argumentos dice: se metió Satanás y le dio que palera a usted y a su casa. Por eso el temor de Dios, dice, el principio de la sabiduría es tenerle temor. A ver, Señor, ¿qué hago? ¿Aquí qué dice? ¿Yo qué debo hacer? ¿Cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo debo tratar a las autoridades? ¿Cómo debo tratar a los enemigos? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo manejar el dinero? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo sentir? Aquí está el manual, la constitución del universo. Esto se nos dio para que lo pongamos en práctica.
Y ya ese poder de la palabra dentro de nosotros, al meditarlo, al memorizarlo, al orarlo, cumple su efecto. Hace lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es que vivamos esto. Y cumple la orden que le doy. Así se venga todo encima. Para un hijo de Dios nacido de nuevo, lo único que le importa es obedecer esta palabra, no más. ¿Por qué murieron los apóstoles como murieron? Porque a ellos, antes de matarlo en esas épocas, como está sucediendo ahorita en unos países orientales, y aquí nos quejamos, que es que me miró mal, que es que mi esposa molesta mucho. No tienes poder, no tienes la vida de la palabra de Dios. Cuando la vida de la palabra de Dios está dentro de ti, la muerte de la mentira del mundo no tiene poder sobre ti. Cuando la vida de la palabra, cuando el poder de la palabra, cuando las funciones de la palabra, cuando el doble filo de la palabra está en ti, a ti no te mueve el piso, que te insulten, que te mal, ni te defiendes. Porque la palabra de Dios dice, no se defienda. Yo soy su abogado. ¿Cuál es su mejor defensa, su mejor poder, su mejor vida? Manténgase en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? Métete. Véntete con la palabra, memoriza palabra, ora palabra, medita palabra, para vivir la palabra. Para vivir la palabra de Dios. Esa es la razón de un hijo de Dios. Entonces nos entregó toda la armadura, el casco de la salvación, que es un estilo de vida en santidad. ¿Qué es la salvación? Mira, te quité el pecado allá con mi hijo cuando murió en la cruz. Aquí la tienes. Y si hasta el fin de los días que te tengo en la tierra vives en salvación, vives en obediencia, entonces serás salvo. Si no, no. Si hasta el último día obedeces mi palabra, viviste en salvación aquí en la tierra. Vienes aquí conmigo. Y luego nos da la palabra, la espada. ¿Y yo cómo hago? Pues úsela. Mire el poder que tiene, mire la vida que tiene. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Crea y confíe, porque aunque tenga la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, seremos probados y tentados. Habrá aflicción, tribulación, persecución. Pero dice el Señor, muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Nos entrega la armadura. El fuego ya se encendió. Ahora yo tengo que avivarlo. ¿Cómo se aviva el fuego de un avivamiento, de un arrepentimiento? Con la oración. Dice la palabra de Dios, la espada dice, el que conociendo lo bueno no lo practica, se le cuenta como pecado. Y no hay nada más bueno que orar. Cuando usted no ora, usted peca. Cuando usted no tiene vida de oración escritural, cuando usted no tiene una vida de oración con fuego, cuando usted no tiene una vida de oración con pasión, cuando usted no tiene una vida conforme a la voluntad de Dios, orando, clamando, gimiendo en el espíritu, en lenguas, escrituralmente, usted está pecando. Porque el que conociendo lo bueno no lo practica, se le cuenta como pecado. Y no hay nada más bueno en la vida que una vida de oración. ¿Estamos, iglesia? Hay que activar la oración, porque como el espíritu ya nació de nuevo, el espíritu tiene que empezar a desarraigar las tinieblas que hay en el alma, recuerdos en la mente, en las emociones, en los sentimientos, y son poderes espirituales de maldad. Y usted ya tiene la autoridad, la espada. Entonces usted puede decir, porque el Espíritu le muestra, poder espiritual de maldad que entró cuando me abusaron. A ti te hablo, no yo, te hablo con la verdad, ceñido con la verdad. Es la palabra de Jesucristo, autoridad sobre toda autoridad. Te ordeno, sales fuera. ¿Cómo entraron esos poderes? A través de un diario vivir
de conductas, de culturas, de escuchar cierta música, de ver ciertas películas, de hablar y compartir con ciertas personas. Las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres y esas costumbres se convierten adentro en poderes espirituales de maldad. Por eso la persona coge un hablado, un tumbao, un caminao y un estilo de vida cultural que no es el de la palabra. Cuando la palabra entra, usted quiere agradar a Dios en todo, en su vestimenta, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en todo. Ya no viste para que el mundo lo apruebe, usted viste para agradar a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Nos diste la palabra del Espíritu, Señor. Y esa palabra es la única que tiene poder. Gracias, Padre. Rendidos estamos ante ti, porque entendemos que sin ti, sin esa palabra, nada podemos hacer. Señor, sigue abriendo los ojos espirituales, nuestros ojos espirituales. Sigue dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre. Queremos más de esa vida del Espíritu. Queremos conocerte más porque esa es la vida eterna. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia por amor a tu nombre. Amén. Aleluya. Bueno, muy bien. Bendición, Señor. Gracias por esta palabra. Les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre y vamos a entrar en pacto. Vamos a empezar a vestirnos con la armadura de Dios. Digamos todos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que tengan un término de semana llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo, empuñando la poderosa espada del Espíritu, la palabra de Dios. Buena noche. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.